y a partir de 1 es hemorragia baja. Usualmente se manifiesta como hematemesis, que puede ser brillante o oscuro, negro, o melena, con o sin compromiso hemodinámico. La melena requiere que la sangre esté bajo la acción del ácido y esto produce hematina. Entonces, usualmente son sangre que ya tiene varias horas en contacto con el contenido gástrico. Y una vez que la melena cede, se puede, que la fuente del sangrado cede, digamos una úlcera ya no está sangrando, pero el contenido de sangre que queda en el intestino puede hacer que el color negruzco de la melena dure de 3 a 5 días después que una hemorragia se ha parado. Por lo tanto, la melena no es indicativo de que el paciente tiene un sangrado activo. El sangrado puede estar detenido. Por supuesto que la hematemesis sí, pero la melena no. Si el sangrado es muy, muy activo y generalmente con compromiso hemodinámico, entonces puede aparecer en una hemorragia alta la semiología en las heces de una hematoquesia, coágulos relativamente frescos. En ese caso habrá compromiso hemodinámico, estará hipotenso, chocado, y si se presenta característica de una hematoquesia, pero el paciente está estable, difícilmente eso va a ser un sangrado alto. La gran mayoría de las hemorragias digestivas altas es no varicial y en menos porcentaje la varicial. La siguiente. Entonces, como ven, la etiología, por lejos, la frecuencia es no varicial y varicial. Usualmente se clasifican así y el manejo es así. Cuando uno ingresa a un paciente a la emergencia, uno debe hacer el diagnóstico presuntivo de varicial y no varicial, porque el manejo previo al diagnóstico etiológico fino es por la semiología y por el examen del paciente. La siguiente. La no varicial es úlcera gástrica, por lejos la más común. Duodenal en nuestro Perú, más común que la gástrica y la gastritis erosiva. Cáncer, Mallory-Weiss, lesiones vasculares, etc. Y la varices, la varicial. La siguiente. Entonces, la primera causa es úlcera. En nosotros, en nuestro Perú, todavía la duodenal es más frecuente que la gástrica. En los países desarrollados, países ricos, la duodenal disminuye porque ellos tienen menos helicobacter que nosotros y la hemorragia gástrica puede ser, la úlcera gástrica puede ser más frecuente que la duodenal. Después hay erosiones, también estas erosiones pueden ser en estómago, duodeno o a veces en esófago. Mallory-Weiss, que es la laceración de la zona de la mucosa en la unión esófago-gástrica que se produce por vómitos repetidos. Usualmente lo vemos en personas alcohólicas que con el esfuerzo del vómito pueden originar esta lesión. Hay malformaciones, lesión de Dulafox, que es un vaso arterial que en el momento de sangrado se puede visualizar, pero a veces deja de sangrar y no se ve, se esconde. Y por supuesto, en nosotros el cáncer gástrico ulcerado, ya que tenemos nosotros el cáncer más importante en el Perú, el que más mata en el Perú, es el cáncer de estómago. La siguiente. Esta tablita es para que hagan conciencia del riesgo que tienen las personas que toman antiinflamatorios no esteroideos. El riesgo. Y este riesgo aumenta con la edad. Aumenta con la edad. Si el riesgo en gente joven, de los 20, 30 hasta los 40, es como 1, al tener 60 o más, el riesgo ya por lo menos de hacer alguna lesión seria es 3 veces más a 4 veces más.
y pasado los 70 es 5 o 6 veces más. Entonces, el riesgo es muy alto en la mucosa de la gente mayor. Entonces, en la gente joven pueden tomar cualquier antiinflamatorio sin mayor problema, pero en gente mayor debe dársele protección, dándole un inhibidor de bomba de protones o un análogo de prostaglandina concomitante. Lo más práctico es usar un inhibidor de bombas de protones. Y aunque no se imagine, hay gente que viene del seguro, 70, 80 años, le dan un analgésico de tipo antiinflamatorio no esteroideo y no le dan nada para proteger su estómago. Entonces acá vemos, por ejemplo, el ibuprofeno, que es una droga de venta libre, es un AINES de venta libre, que tiene una toxicidad bastante baja, como uno. Se le considera como uno, por ejemplo, para fines de comparación. Si es un COXIPS, como el Celecoxib, por ejemplo, el riesgo es un poco menor, pero siempre hay riesgo. Diclofenaco, Sulindac, casi el doble, naproxeno igual, Tolmentin más, Piroxicam 4 veces más, ketoprofeno y ketorolaco, que es 24 veces más. Todos los analgésicos, todos los AINES son efectos analgésicos, pero la industria eh, farmacéutica ha cavado en la mente de los médicos que el ketorolaco es una pastilla específica para el dolor, cosa que no es cierto. Ustedes pueden tener efectos analgésicos con cualquiera si usan dosis equivalentes. El ketorolaco es un buen analgésico, pero es tremendamente dañino a la mucosa. Y, y los de marketing de los laboratorios, por ejemplo, en las formas comerciales en el Perú, se- les ha puesto el nombre de Dolnix, de dolor, y analgese, de analgésicos. Entonces, como ven, los nombres son bien asociados al dolor. En cirugía prácticamente todos usan ketorolaco. Y la industria farmacéutica los ha convencido a la mayoría de cirujanos que son drogas específicas para el dolor, que nada es igual para el dolor, cosa que no es cierta. No le niega que es analgésico, pero tiene un riesgo altísimo de daño gastrointestinal serio. Y son usados pues, con suma frecuencia, inclusive gente adulta mayor les dan ketorolaco y ni siquiera le ponen un protector. Y como ven, cuando se le agrega un protector, en el caso del ibuprofeno, la toxicidad gastrointestinal seria disminuye drásticamente de 1 a 0,09. Darle un protector es la siguiente. ¿Cómo se hace el manejo de la hemorragia alta? Número uno, primero es estabilizar hemodinámicamente. Si el paciente no tiene comorbilidades cardíacas, ancianos, solución salina. Va a tolerar fácilmente solución salina. Si hay riesgo de aspiración, se le intuba. Y la transfusión, ya hace muchos años, es restrictiva, de 7 a 8, y 7 es el umbral para ponerle una transfusión. 7 gramos. No mejoran si le aumentan y más bien hay más problemas cuando se le da más hemoglobina, se les restablece más rápido la hemoglobina. Luego de estabilizarlo, bien estabilizado, recién se va a hacer un estudio diagnóstico de endoscopía. Lo principal es el paciente y lo principal es estabilizarlo. Muchas veces le envían a hacer endoscopías a pacientes que se les están chocando en la sala del examen. Entonces, eso está mal, no hay que correr.
Dentro de las primeras 12 horas es suficiente para manejarlo. Ya no se recomienda pues, usar endoscopías en las guardias hospitalarias. Un paciente que venga a las 8 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, no se requiere venir de madrugada para hacer endoscopía como se hacía hace una década y un poco antes. Se espera y se le hace en la mañana bien programado y bien estable. ¿Qué se le da cuando llega un paciente sospechoso de hemorragia que no es varicial, que no hay historia, no hay nada de examen físico? Se le da omeprazol y el omeprazol es una droga que demora varios días en actuar. Por eso es que se le da un bolo de 80 miligramos, que es un montón, y luego 8 miligramos hora de infusión. O sea, imagínense, el primer día recibe más de casi bordeando 300 miligramos. O sea, la cantidad que le ponen es alta para poder que actúe rápido. Terapia endoscópica, si está indicado, si tiene Helicobacter, siempre hay que erradicarlo. Y si después de la hemorragia que ya se dio, se tiene que tomar, por alguna razón, AINES o aspirina, a veces como antiplaquetario, o que tiene un problema, por ejemplo, reumático crónico, con dolor crónico, entonces se le debe dar un inhibidor de bomba de protones profiláctico, siempre. La siguiente. Cuando se hace terapia endoscópica, como la úlcera es lo más corriente, se usa mucho esta clasificación de Forrest que se llama. Entonces, la úlcera que presenta el sangrado es el Forrest 1. Sangrado activo en chorro, sí, es 1A. Y 1B es resumar sangrado en capa o en napa. Ambos tienen altísimo riesgo y lo que se tiene que hacer es terapia endoscópica. Lo que se tenga puede ser esclerosis, poner clips, depende de lo que se tenga. El Forrest 2 es signos de sangrado reciente y con riesgo, depende del subgrado para hacer terapia endoscópica. 2A, si hay vaso visible, alto riesgo, hay que hacer terapia. Coágulo freco, igual. Y el 2C es una mácula negruzca que es hematina pegada, no se hace nada ahí. Y el 3 es una úlcera con fibrina blanca. A pesar que ha sangrado, uno ve, esto no tiene riesgo de sangrado y no necesita terapia endoscópica, pasa rápidamente allá a su dieta oral y en 1 o 2 días puede salir de alta, cuando depende de la etapa. Entonces, esta clasificación te permite graduar los pocos pacientes que necesitan más cuidados y los que ya se pueden ir de alta. La siguiente. Entonces, Forres 1 es un vaso arterial que sangra. Es alto riesgo y tiene que hacerse terapia endoscópica y el paciente probablemente se tenga que quedar todavía la siguiente. Porres, uno ve cuando sangra, pero en capa, no sangra con un chorro. Alto riesgo, pero menos que el anterior. El anterior hay generalmente una arteria que está sangrando. La siguiente. 2A, cuando hay un vaso visible, como se ve acá. Ahí se hace terapia endoscópica. Y por supuesto, se sigue con los inhibidores de bomba de protones. La siguiente. 2B, cuando hay un coágulo adherido, también se hace terapia endoscópica. La siguiente. 2C, mácula hematina, un riesgo bajísimo. Similar a que no hubiera nada de esta mancha negra o mácula de hematina. La siguiente. Hay pacientes que han sangrado hace 8 o 10 horas y cuando uno los examina ya ve fibrina blanca limpia.
Esos pacientes tienen un riesgo bajísimo y se van de alta en 24 horas. Se les da ya, empieza la dieta y se les manda a consultorio con tratamiento, por supuesto, la siguiente. Hay muchísimas escalas, la más usada es la de Glasgow mundialmente. Los hospitales, los laboratorios tienen sus preferencias y las escalas están hechas para predecir cuál de los pacientes que viene tiene mayor riesgo de severidad o no. Entonces se basan a menor puntos, el paciente sale de alta y la endoscopía inclusive se puede hacer ambulatorio. Y a mayor puntaje, el riesgo va aumentando y se tiene que quedar y hospitalizar. La siguiente. Todas las escalas se van a dar cuenta que miden lo siguiente. Por ejemplo, el puntaje aumenta conforme baja la hemoglobina. Entonces, siempre miden la cuantía. Y la urea sube porque cuanto más sangre sale del estómago, la sangre tiene pues nitrógeno ureico y cuando pasa por el intestino se absorbe y aumenta la urea. Entonces, es indicativo de la cantidad. Y la hemoglobina igual. Y, por supuesto, si hay taquicardia, hipotensión y, por supuesto, el choque es el mayor puntaje. Entonces, ¿qué miden? Miden cuantía de la hemorragia, que la pueden ver con descenso de hematocrito o hemoglobina, hipotensión y signos de shock. Entonces, cuando es menos eso, la mayoría de otros parámetros usan la edad y comorbilidades. Entonces, un paciente sin necesidad de que ustedes memoricen una escala, un paciente joven, con presión estable, lúcido, que ha sangrado y no está en shock y su hematocrito sale por encima de su hemoglobina de 10 o más, un hematocrito por encima de 30, el paciente puede ser manejado ambulatoriamente. Obviamente, si tiene edad avanzada, si está taquicárdico, hipotenso, etcétera, se queda en la mayoría de casos. Entonces, las escalas miden cuantía, básicamente. A mayor cuantía, más riesgo. La siguiente. Hemorragia varicial es un sangrado de un- una varice que se rompe y sangra aparatosamente, como se ve acá en la figura. La siguiente. Pero a veces ha sangrado, pero se ven solo estigmas de peligro de sangrado, como son estos puntos rojos, o a veces pequeñas rayitas de color venoso que son signos también de sangrado inminente. La siguiente. Las, las varices sangran solo por presión. No sangra porque se roce, se coma, no, no. Sangra por presión. Cuando la presión es baja, no se forman varices. Así tenga el paciente hipertensión portal. Tiene un nivel y recién al nivel de 10 o 12, que se le llama hipertensión portal significativa, la presión portal normal es hasta 5. De 5 a 10 se llama presión portal no significativa. No se forman ningún problema. De más de 10 se puede formar varices. Si sube más de 10 a 12 o 20, ya, el sangrado es muy frecuente. Entonces, la varices sangra por presión. Si el paciente cirrótico tiene varices, la presión es lo que determina el sangrado. No lo determina los factores de coagulación, no lo determina la trombocitopenia. La varice no sangra por eso, ni lo determina ningún efecto mecánico. Es la presión. Y lo que hace uno es bajar la presión. La siguiente. Entonces, la mayoría se clasifica por tamaño, varices pequeñas y medianas o grandes, más de 5. ¿Por qué se les puede evitar y clasificar solo en dos? Porque tienen el mismo pronóstico.
Medianas y grandes tienen el mismo pronóstico, entonces se les une pequeñas y grandes. La siguiente. Entonces, cuando uno maneja estos pacientes, no hay varices, prevención, bajar la presión portal. Hay varices, pero no ha sangrado, se hace prevención primaria. Ya sangró, y eso es lo que más falla, van a los hospitales, control de la hemorragia y prevención de la recidiva. Usualmente lo que se hace, van, los tratan, salen de alta, abandonan el tratamiento y regresan a un nuevo episodio de sangrado. Entonces se falla en la prevención, ya sea primaria o secundaria. La siguiente. Tratamiento, reposición cautelosa de volumen. Tengan en cuenta que estos pacientes son con hipolinemia. De por sí retienen agua y sodio y pueden estar edematosos. Entonces hay que tener cautelosa reposición de volumen y el cristaloide, solución salina o lactato rígido tiene que ponerse con cautela, no en gran cantidad. Y si se puede darle un coloide, y lo ideal pues sería si le pueden dar albúmina. Oxígeno, si hay encefalopatía, intubación. Y sí, y la meta también es receptiva de transfusión, lo mismo entre 7 y 8. Esto no es una cosa pues, fija. Si el paciente sigue sangrando y es de edad y está un poco inestable, no necesariamente tiene que bajar de 7, pero ya ustedes ven eso. ¿No? Pero si está estable, si ya no sangra, basta con esa cifra. Cuando se le da más sangre, no solo que no es necesario, sino que aumenta la mortalidad. Como acá les remarco, la coagulopatía, el factor de coagulación y la trombocitopenia, un INR prolongado, no juega ningún rol en estos pacientes de sangrado varicial por cirrosis. No hay ningún rol. Entonces, todavía hay la tendencia que quieren ponerle plaquetas, concentrar plaquetas, factores de coagulación, eso no tiene ningún rol. Y se ponen droga para bajar la hipertensión portal, terlipresina, que hay en nuestro país, pero es carísimo, y usualmente se usa eutrótiro, que es mucho más barato y también baja la presión. 2 a 5 días como máximo. Un, una cefalosporina de tercera generación, 1 gramo por... Ahora la tendencia es a usar menos, 3, 4 días, no 7 como es lo clásico que estaba en los libros de texto. Se ha demostrado que cuando hay hipotensión en estos pacientes hay bacteriemia y esto mejora su pronóstico. Y endoscopía y ligar a varices. La siguiente. Le pongo un caso clínico de hemorragia. Este es un caso de un hombre de 48 años que acude por melena de 6 días de duración. Fatiga, náuseas y dolor epicástrico. Refiere que presentó un cuadro similar 5 años atrás. Detectaron anemia y en una endoscopía le encontraron hernia y úlcera, pero no tuvo helicobacter. Dice que refiere el paciente que toma alcohol desde los 20 años, cerveza 13 por semana, unos 120, 1.200 mililitros por día, y dejó de fumar cuando le hicieron el diagnóstico. Cuando un paciente ha sido sometido, ha presentado ya un antecedente de hemorragia y le han hecho un estudio adecuado, un hospital, etcétera, con pruebas y más con una endoscopía, el diagnóstico va a ser el mismo en la gran mayoría de casos. Si ustedes ponen el mismo diagnóstico, va a ser similar en el 80-90%. La siguiente. Al examen, lúcido, pálido, pero su presión está estable y su frecuencia cardíaca estable. O sea, no hay signos de falla hemodinámica. No hay itérico, no hay palmas hepáticas.
blando, depresible, y tiene 6 hemoglobinas, ahí sí hay que ponerle transfusión, porque ya bajó mucho. Diferencial normal, bioquímica hepática normal, glucosa normal, reflectoras y KG normal. La siguiente. ¿De qué parte del trato digestivo es probable que venga el sangrado? Si le preguntan eso, es obvio. ¿Sangrado alto qué es? Proximal al ligamento de Treitz. Alta. ¿Y hay uno? No, pues ilio, ciego, simoides, todas esas son bajas. La siguiente. Entonces usted contestaría en A. La siguiente. Antes de la endoscopía sería indicado administrarle. Lo ideal es si hubiera puesto omeprazol sería la respuesta. Ceftriaxona no, porque eso es un sangrado varicial. Somatostatina igual es sangrado varicial. Sonda nasogástrica, eso ya no se usa. Ranitidina no tiene ningún efecto. Omeprazol. En el extranjero se usa muchas veces eritromicina. La eritromicina es un macrólido que como efecto adverso, y ahora es usado ese efecto adverso como como terapéutica, y con una droga tiene esa propiedad, se llama, este es un efecto pleiotrópico, porque se ha usado siempre como un antibiótico, pero si usted ve la molécula de este macrólido, tiene mimetismo, es idéntico al neuropéptido motilina, que es un péptido del tubo digestivo que produce vaciamiento gástrico acelerado, aceleración del tránsito, incluso en algunos pacientes puede producir diarrea. Ahora se usa ese efecto para usarlo antes, 30 a 60 minutos antes de una endoscopía. Y se ha demostrado que esto hace que cuando uno entre a la endoscopía, después de una hemorragia, usualmente se va a poder completar casi toda la endoscopía, y cuando no se usa, en estudios comparados, muchas veces la endoscopía es incompleta, se encuentran coágulos retenidos que no dejan ver bien y se tiene que repetir la endoscopía. Pero esto solo funciona con eritromicina, otros procinéticos no funcionan, no funcionan. Acá no existe eritromicina endovenoso. Por lo tanto, ninguno de los otros, metoclopramida, otra cosa, no sirve. Se han usado, se han empleado y no sirve. Esto sería la respuesta correcta, ¿no? Pero claro, acá no disponemos de esto. La siguiente. Acá se ve la endoscopía y tenía una hernia grande, tremenda hernia, y acá hay una úlcera. O sea, hernia con úlcera, con 2 hemorragias, ya esa hernia tiene que ser eliminada. La siguiente. Siguiente paso en el manejo, suplementos de hierros y antiácidos, no. Hierro necesita, y de bomba también, pero, pero no es suficiente. Suplemento de hierro, y bomba y consulta para fundoplicatura, que es la cirugía para corregir la hernia, eso sería lo más adecuado. Y acá, con endoscopías de control posteriormente, pues no se puede hacer una, pero tampoco tiene que hacerse tantas. Suplemento de hierro, dieta y electrita, de ninguna manera. Entonces, la respuesta sería la D, probablemente. Eso es lo más indicado, o la C, la siguiente. Hemorragia baja. La mayoría son del colon. Y la causa número 1 en nuestro Perú es los divertículos. Los divertículos. Después siguen las angiodisplasias. Y tumores y pólipos son después. Enfermedad inflamatoria, colitis isquémica, mucho menos frecuente, dan sangrado muy alto, y las hemorroides pueden dar sangrados muy, muy abundantes. Claro está que cuando uno ve solo hemorroides, uno se queda preocupado, debe haber otra cosa, y siempre se le tiene que someter por seguridad a una colonoscopía, siempre. Y a veces solo el hemorroide.
Hemos tenido casos que son raros, pero hemorroides que pueden llegarle a la persona a hemoglobina de 5 o 6. La siguiente. Acá se ven los divertículos, muy común, hallazgo muy común, y ahora se están viendo desde edades medias, ¿no? De 40, 50 años. Y los divertículos que sangran, esos son más del lado izquierdo. A veces están en la izquierda, en el transverso, y algunos, a veces en la derecha, pero lo que sangra más son los del lado izquierdo. Y es hemoglobina, es sangrado rutilante. Se tiene que identificar de cuál está saliendo y si se logra identificar, se hace terapia endoscópica. La siguiente. Más raras y más difíciles son las hemorragias del intestino delgado, que es un punto inaccesible para la mayoría de equipos. Entonces ahí se hace videocápsula para localizar la lesión y si se logra localizar y no para, se hace enteroscopía. El enteroscopio hay un aparato muy largo y es un examen muy engorroso que dura horas. Ventaja, pues, que se puede hacer terapia. Y si fuera el caso, tomar una biopsia. La videocápsula diagnostica, pero no va a tomar biopsia ni hacer terapia. Entonces, lo más común son angiodisplasia, tumores, úlceras por AINES. No solo las úlceras se producen en estómago, los AINES pueden producir lesiones en intestino delgado y hasta en colon. Enfermedad de Crohn, colitis isquémica, divertículo de Meckel, etc. La siguiente. La hemorragia baja es más común en ancianos, hematoquesia o melena. ¿Por qué melena? Porque sangra las angiodisplasias del lado derecho y es sangrado venoso. Y lo que sale muchas veces es oscuro y confunde con melena. En realidad no es una verdadera melena, pero confunde. La semiología es idéntica. El divertículo no. Primero que son sangrados arteriales, rojo rutilante, y son más del lado izquierdo. Importante la historia, consumo de aire, anticoagulantes, hacerle un tacto rectal y compensarlo. Y si hay duda, hacerle una ecografía alta para descartar si hay algo alto. Y si no, colonoscopía. Lo ideal es colonoscopía. Si no se puede hacer, ya después otro tipo de imágenes, tomografía y otras cosas radiológicas. La siguiente. Otra este, emergencia muy común es la litiasis vesicular. La litiasis es una enfermedad muy común y cada vez es mayor, sobre todo en mujeres y en ancianos ya se iguala a ambos sexos. La gran mayoría de pacientes con cálculo son asintomáticos y estos pacientes no necesitan operarse. El síntoma que uno debe considerar solo es el dolor. La prevalencia en Lima, en los estudios epidemiológicos, es de 14% en los adultos. O sea, es muy grande. Son uno de cada 6, uno de cada 7. Es muy grande. La siguiente. Los asintomáticos no deberían operarse. Los sintomáticos pueden dar cólico vesicular. Cuando ya dio cólico, debe operarse. Colecistitis, coledocolitiasis, colagitis, inclusive pancreatitis biliar aguda. Todos son complicaciones y todas estas desde el cólico vesicular ya son sintomáticos, deben operarse. Deben operarse. La siguiente. El cálculo da dolor por obstrucción del cístico y eso da el cólico biliar. Un cólico biliar se duele 5 o 6 horas como máximo. Usualmente pasa y con un analgésico que le dan y ya no vuelve el dolor. Si ya repite o si ese dolor
ya está durando mediodía, una hora, le ponen un analgésico potente, lo mandan a su casa del servicio de la guardia de la emergencia. No, ese paciente ya no es un simple cólico vesicular, ya está yendo a una colecistitis, cuando la obstrucción no está cediendo. No se debe mandar a la casa, pues ya debe ser la siguiente. Como ven, el cólico se produce por obstrucción y la vesícula se dilata. Generalmente cálculos y uno de ellos se ha obstruido en el bacinete o en el conducto cístico. Y esto se va acumulando, acumulando y con los días se llega a infectar el líquido. El radiólogo y el ultrasonido va a detectar los cálculos y si hay grosor de la pared, vas a ver que ya hay inflamación, o sea, colecistitis, la siguiente. Cuando se aloja aquí puede dar el síndrome de Mirici, que es la obstrucción del colédoco, sin que haya un cálculo interno, sino por todo el proceso inflamatorio. Claro, en ese caso, de todas maneras, tiene que descartarse si no hay algo en el colédoco. La siguiente. La siguiente. Diagnóstico ultrasonido, si sospecha colitiasis, colangioresonancia o ultrasonido endoscópico. La siguiente. Como ven, acá hay cálculos en la vesícula, pero la pared no es gruesa. Si no es gruesa, habla uno de litiasis vesicular, típicos cálculos que dejan la sombra acústica, pero no se ve engrosamiento de la pared. La siguiente. Coledocolitiasis, esos cálculos sí tienen que sacarse. Por más que no tenga demasiados síntomas, los cálculos al colédoco deben retirarse siempre que se pueda. Retirarse. No se les deja nunca. Como si se puede dejar algunos cálculos en la vesícula. Estos no. Tienen que salir. La siguiente. Tratamiento. Cuando el cálculo está en la vesícula, colecistectomía laparoscópica. Procedimiento que cuando es selectivo tiene una mortalidad bajísima y un disconfort mínimo para el paciente. Sí, a un paciente que lo operan el viernes puede estar el lunes en su trabajo. Como ven, la cirugía microinvasiva tiene excelente pronóstico. Y si hay coledocolitiasis previamente, se saca el cálculo por una CEPRE, que es una endoscopía terapéutica para sacar el cálculo. Y después se hace la coleda. La siguiente, creo que acabamos acá. Con la artritis aguda es cuando se produce una obstrucción en la vía biliar y todo lo que se obstruye se va a infectar. Como pasa en la vesícula, pasa acá. Igual que un riñón que se obstruye por una piedra, va a haber infección siempre. Entonces se acompaña de fiebre, dolor, ictericia. Y en casos severos, hipotensión y estado mental alterado. Eso ya nos está hablando, hipotensión, eso de shock séptico. La siguiente. Tratamiento de drenaje biliar y antibióticos. Usualmente la bacteria más común es Escherichia coli, seguida por Klebsiella pneumoniae. Y usualmente tratamiento para gérmenes gram negativos. Y drenaje biliar. La siguiente. Creo que ahí acabó esta parte. Sí, doctor. A ver, Paso a la otra la- presentación sí, entonces. sí, así Ya. es. Compartir la otra. Está aquí, está cargando. Sí, sí. No, espere, creo que puse el otro. No, acá está. Ahí está. ¿Se ve? Pancreatitis aguda. Perfecto, perfecto. Ya, listo, doctor. Ya.
Sí, ahorita Ya, no se ve. listo. Ya, ¿se observa? Todavía no. Se observó en antes. Ya, mejor lo dejo así entonces. Ya está. ¿Lo ven? Yo no lo veo. Ah, no, pues me parece que se fue. A ver, voy a volver a compartir en todo caso. Sí, sí. Sí, está bien. Ok, sí. Una de las emergencias que cada vez hay más es la pancreatitis aguda. Hace, hace años, cuando estaba en la residencia, uno veía pues pancreatitis severas, una, dos al mes. Ahora se ve a veces uno y dos por día. Y eso porque la causa más común es la litiasis. Y la litiasis ha aumentado muchísimo. Factores metabólicos, tenemos el sobrepeso, la obesidad, la comida pésima, chatarra, y somos muy faltos de hacer actividad física, sedentarios. El sedentarismo ha aumentado, en parte por la tecnología y en parte porque nadie quiere salir por la dificultad que hay ahora para estar fuera de casa. Entonces la pancreatitis se ve, ya que es por cálculos, muy común, la siguiente. Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas y lo que ocurre es una activación enzimática dentro del páncreas. Felizmente la gran mayoría son benignas y es lo que clásicamente se conocía de de hematosis intersticial, que es la forma leve y que el curso es autolimitado y que va a ir bien. En un minoría de 20% de la enfermedad es severa con manifestaciones sistémicas y alta mortalidad. Y usualmente hay necrosis. Pero ahora se clasifican básicamente en tres tipos. La siguiente. La leve, la gran mayoría, y en la forma grave se clasifican como moderadamente severa y severa, como vamos a ver al consejo. Entonces, como ven, la gran mayoría son leves y van a ir bien. Y van a las salas generales. Usualmente la que vemos en los pabellones es formas leves. Las graves, por definición, deberían ir a las UCIs, a las unidades de cuidados intensivos. Ser manejada por los intensivistas que tienen más facilidades porque sus pacientes están con falla orgánica, hipotensión, a veces hace compromiso renal y tienen que ser manejados por ellos que tienen un manejo, incluso enfermería tiene un manejo más acertado para esos casos. Generalmente la muerte se produce en los casos graves y la muerte se debe a infección o a falla orgánica, la siguiente. Entonces, actualmente se clasifica como leve, no hay falla orgánica, no hay complicaciones sistémicas o locales, o sea, no hay mayormente necrosis. Estas son la gran mayoría. Severa cuando puede haber falla orgánica, pero que se resuelve rápidamente. Puede haber una complicación. Y severa cuando hay falla orgánica persistente de más de 2 días. Puede fallar uno o múltiples órganos. La siguiente. Entonces, la etiología, eh, esto es en general, ¿no? Puede ser, en nuestro Perú es mayoritariamente biliar. Alcohólica es menos. Idiopática, la mayoría idiopáticas son biliares, pero no se llega a determinar los cálculos. Inclusive muchas idiopáticas que repite un segundo o un tercer episodio y no llega al diagnóstico, se saca la vesícula y la mayoría ya no vuelven a presentar. Otras causas misceláneas, autoinmunes, medicamentos, iatrogénica, infecciones virales, infecciones, hepatitis viral puede dar hepatitis hereditaria, metabólicas, neoplásicas, estructural tóxica, traumática.
Eso se ve por trauma abdominal. Por ejemplo, se ha visto en niños una caída en bicicleta y el timón le golpea profundamente el abdomen. Puede ser una pancreatitis. Posoperatoria también se observa. Pero esas son las etiologías más raras. La siguiente. Entonces, el cálculo migra, pasa a la vía biliar y obstruye temporalmente los conductos, como dice acá, ambos, y pasa. Usualmente la pancreatitis se detecta por la migración de un cálculo, no se queda enclavado. Y el cálculo obstruye parcialmente, obstruye temporalmente, y luego de 1 o 2 días pasa. O sea, cuando ya pasó la pancreatitis biliar, usualmente no se encuentra el cálculo ya en el colédoco. De todas maneras, hay que asegurarse que está o no está. Pero usualmente pasa. O sea, no todas las pancreatitis biliares van a encontrar el cálculo metido en el colédoco. Que obstruye y pasa. La siguiente. Si no, todas tendrían que pasar pues, a CEPRE o sacarlo, cosa que no es necesaria. La siguiente. Da dolor abdominal, enzimas, y estos son 2 de los criterios diagnósticos. Son 3 criterios diagnósticos para pancreatitis. Número 1, dolor. Dolor intenso, en barra, pacientes 10/10, ¿no? Inclusive, hace el año pasado, un paciente le preguntaron, decía, 12/10, ah, lo que quiere decir que le duele bastante. Y enzima pancreáticas amilasa o lipasa, más de 3 veces lo normal. Basta 2 criterios, el tercero es radiológico. 2 criterios para el diagnóstico está hecho. Dolor, por ejemplo, y amilasa alta, o dolor y lipasa alta, el diagnóstico está hecho. Y criterio radiológico en nosotros se inicia con un ultrasonido, ya que ahí se va a ver ya el segundo diagnóstico, que es etiológico. Entonces, primero diagnóstico pancreatitis, después diagnóstico etiológico. Biliar, o por historia, puede ser alcohólico u otra forma, etcétera. La siguiente. Como ven, lo que más duele, el dolor es los síntomas más importantes, náuseas y vómitos, taquicardia, puede haber un poquito de fiebre de bajo grado sin necesidad que haya una infección. Pero nosotros, cuando vemos fiebre, ya los médicos estamos programados a pensar en infección. La resistencia abdominal hay, pero no es tan alta como el dolor. Los ruidos pueden estar ausentes y a veces aparece ictericia. La siguiente. Diagnóstico diferencial, si ustedes ven en un libro, es una página completa, pero en realidad en las primeras horas, lo que tienen que hacer el diagnóstico de nosotros, en nuestros pacientes, que la mayoría son biliares, ¿es solamente biliar o ya es pancreatitis biliar? Y ahí, en las primeras horas, es la principal pregunta. Y ustedes clínicamente lo pueden hacer muy sencillo. Trazan una línea del apéndice sifoides al pubis. Claro, eso es para emergencia. Y si ustedes en la emergencia, al palparlo, objetivan dolor a la izquierda, es pancreatitis y tiene tanto valor como una amilasa o lipasa. Si solo es para la derecha, usualmente es solo problema biliar, sin compromiso pancreático. Pero eso vale en la emergencia. Cuando ya lo vemos en la sala de operación, después de varios días, ese signo ya no se va a encontrar. La úlcera. En las siguientes horas, la dificultad más común es con una úlcera complicada, perforada, penetrante. La úlcera no duele tanto como la pancreatitis. Si la pancreatitis duele como 10, la úlcera doldrá como 6, 7. Pero la pancreatitis del abdomen, a pesar del dolor, puede deprimirlo. En cambio, la úlcera complicada, el dolor, el abdomen es duro. Ya, hay signos peritoneales. Esa es la diferencia.
y más difícil cuando el paciente llega muy tarde, mediodía o un día después, o derivado de otro sitio, donde ya puede haber hilio y confundir con una obstrucción intestinal. Y ahí sí necesita diagnóstico, ayuda de diagnóstico tipo tomografía, porque una obstrucción, manejo quirúrgico, una pancreatitis y el hilio es manejo médico. Y ya puede ser difícil, o sea, más difícil cuando ya pasó más tiempo. Y cuando lo ha derivado después de un día, póngase en algún sitio. Muchas veces derivan a los pacientes, el diagnóstico se hace más difícil. No es tan difícil cuando uno recibe inicialmente al paciente. La siguiente. Laboratorio, elevación de amilasas. La lipasa se encuentra en paralelo con la amilasa, pero dura más tiempo elevada. La amilasa cae más rápido. Entonces, un paciente que venga tercer, cuarto día, a veces la amilasa ya no está alta, pero la lipasa sí, demora. Radiología simple de abdomen, cuando uno quiere descartar que no hay una perforación de víscera hueca, radiografía de tórax, ecografía, TAC, en casos severos. Siempre TAC, para ver la necrosis, se hace después del tercer día. La siguiente. La milasa se puede elevar en otras condiciones, con cistitis, en la úlcera, en el embarazo ectópico, obstrucción, litiasis, pancreatitis y colangitis, por supuesto. Entonces, como ven, no es específica la milasa. Pero a pesar de eso, en el contexto clínico, sigue siendo un criterio mayor de diagnóstico, siendo algo que puede confundir y elevarse en otras cosas. Es un criterio internacional que nadie duda. Pero claro, tiene que haber un contexto clínico, no solo amilasa, no solo amilasa. La siguiente. Pancreatitis severa, hay que ver la severidad. O sea, el primer diagnóstico, hay o no hay pancreatitis. Segundo diagnóstico, etiológico. Tercer diagnóstico, severidad. Y como siempre, la severidad es mayor en gente por la edad, obeso, cuando hay otras comorbilidades como falla cardíaca o insuficiencia orgánica y algunos otros criterios que se usan. Esto es porque vemos concentración, proteína C reactiva, Ransom, Apache, que son criterios muy usados. Apache en las UCIs. Y Ransom es un criterio muy antiguo, no es muy bueno, pero por alguna razón, como decía alguien, todos los exámenes siempre preguntan criterios de Ransom de la pancreatitis. Y en las tomografías, la necrosis. Criterio de Glasgow es uno de los criterios usados. La siguiente. Estos criterios son preguntados en todo sitio, en el extranjero y en Perú. En los exámenes del ENAP han sido preguntados más de una vez. En los exámenes que se toman ahora, lo hace es una vez al año y lo hacen para todas las universidades, para todas las residencias, siempre lo toman. Y no es tan bueno, pero no solo se toman en el Perú, sino en el extranjero. Es un misterio por qué se toma tanto esto. Hay criterios de admisión a las 48 horas, que es difícil, pero admisión a las 48 y el ransom solo se hace una vez. Los otros criterios pueden repetirse, este no, pero es muy usado. Yo jamás lo preguntaría porque no tiene sentido. Si es que yo tengo que poner, si ahí aparece, yo no le he puesto esa pregunta, porque no es tan bueno la ciencia. Claro, a mayor puntaje, más severidad. A mayor puntaje, más severidad. Y los criterios radiológicos que miden necrosis y signos de inflamación, ya sea pancreática o peripancreática o colecciones. Y por supuesto, a mayor necrosis, más severidad. Ya se considera necrotizante y cuando forma aumenta la necrosis, obviamente es más severo. La siguiente. Y esto se correlaciona con la mortalidad. La siguiente.
La leve, que es la que vemos nosotros, manejo en una sala general, se le quita la vía oral y una vez que pasa el dolor y ya no tiene náuseas ni vómitos, se empieza a dar, se le quita los líquidos endovenosos y se da alimentación oral que debe ser temprana. Inclusive se ha demostrado que se le puede dar de frente dieta, dieta, claro, hipograsa, pero dieta completa, no tiene que pasarse, pero ya uno por tradición, en dieta líquida, blanda y después ya completa, ¿no? Completa, pero hipograsa. Analgésicos, obvio, no requiere antibióticos y de preferencia debería eliminarse los cálculos, hacer una COLELAP pronto y lo ideal es la misma hospitalización porque los pacientes se pierden y no regresan. Eso está en todas las guías. ¿Se cumple? No, pues por diversas razones. Ni siquiera en los países con medicinas de muy alto estándar, como Alemania, los países nórdicos, ni siquiera a todos ahí se cumplen estas guías. ¿Mm? Ni siquiera. Acá menos, pero lo dan de alta y el paciente que va a regresar. Imagínate, regresar por consultorio para hacer el trámite de cirugía muchas son mujeres o hombres en edad que trabajan. Y ser mujer es peor, porque la mujer trabaja y encima tiene que educar a los hijos, a los bebés, y va a venir a perder una mañana en consulta, entonces no regresa. Y en eso regresa con otra pancreatitis, después de 2 meses, 3 meses, la siguiente. La forma severa, manejo en UCI, soporte nutricional integral, sea con sonda, si no tolera, sonda nasogástrica o nasoyunal, las dos son iguales de buenas. No tiene que ponerse ya en su desayunal, ya con algunos alumnos que han estado conmigo, les he explicado por qué no necesita, entre comillas, poner el páncreas en reposo, eso no es así. ¿Qué crees si hay colestasis o colangitis? Si no, se va a hacer, pero no de emergencia. Y drenaje, pero el drenaje hay que esperar generalmente más de un mes. Y después de un mes recién se va a drenar la zona infectada. Ya no se le llama absceso. Internacionalmente, el término absceso pancreático ha dejado de usarse. Se llama necrosis amurallada, circunscrita, infectada o necrosis no infectada. O sea, ya no se le llama absceso. Y la colección líquida, que para que ser llamado pseudoquiste, tiene que ser después de un mes. Una de las razones que se pone ese término es para que no se le ponga pseudoquiste a una colección que tenga medio mes, es que la mayoría de esas colecciones desaparecen solas. La siguiente. La pancreatitis aguda intersticial, acá ven el riñón y generalmente cuando aparece el riñón aparece el páncreas, que lo ven acá. Tiene un color homogéneo y no hay zonas oscuras, negras, que indica tejido muerto. La siguiente. En esta pancreatitis, acá están los riñones, el páncreas, y acá hay una zona oscura, diferente que el contraste, por ejemplo, de esta zona que es la cola del páncreas. Una amplia zona oscura. ¿Por qué? Porque no hay vascularización. ¿Por qué no hay vascularización? Porque es el tejido muerto necrótico. Entonces es una pancreatitis necrotizante. Este es criterio de pancreatitis necrotizante. La siguiente, creo que es todo. Gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, para mí todo quedó claro. Ya. Solamente tenía una pequeña duda Dime, respecto dime. al ketorolaco. ¿Cuándo realmente entonces se piensa en usarlo? O si No, yo eh, pienso que es un buen analgésico. Hay formas inyectables y orales. Y analgésico inyectable que es adecuado para alguien que tiene un dolor muy intenso y que no va a tolerar la vía oral y esperar la vía oral. Pero gente joven no hay problema.
y si se pone a una persona mayor, un adulto mayor, alguien ya adulto mayor, tiene que ponerse con protección. Y si se Mm, puede, no darle ese analgésico. Yo le daría a alguien algo que tiene menos perfil de toxicidad gastrointestinal. Como han visto, este cuadro lo he tomado de un libro de manejo del dolor, de un libro de cuidados intensivos. Y ese capítulo lo hace un especialista de manejo del dolor. Y esa tablita sobre los efectos de los AINES para el dolor y efectos para los efectos nocivos, lo he tomado del especialista de manejo del dolor que hace ese cuadro que me pareció muy, muy ilustrativo, donde te demuestra que si bien es una buena droga, yo no digo, sino que su toxicidad gastrointestinal es muy, muy alta. Póngasela en gente joven. Yo no me quejo con usted, pues la toxicidad es bajísima de todas esas cosas, pero muchos de los que operan son gente mayor. Y si no hay otra alternativa, tiene que proteger el estómago. Yo he visto muchísimos casos operados, el ginecólogo le operó a una señora por prolapso, 68 años, que le mete ketorolaco y no le da nada para el estómago. No, pues eso es una... Y vienen con vómitos y todo, ¿no? Entonces, tiene que protegerse. Hoy por sí es hemorragia. Entonces, en hombres jóvenes no, pero la mayoría de gente, muchas veces es gente mayor. Como ustedes ven en las salas, hay jóvenes, pero no es la representación de la forma como se distribuye la población. Más enferma la gente mayor, por eso que hay mucha gente mayor en las salas. Bueno, y lo bueno es claro. que ustedes tienen cursos de geriatría, que en otras facultades de medicina no hay. No hay cursos de geriatría. Ustedes sí tienen, es algo muy bueno. Ok. Ok, doctor, muchas gracias. No a ustedes. Gracias por su paciencia. Así.